Hola, les saluda Orlando Mendieta para presentarles una nueva edición de Financiero News. A partir de este momento y durante 30 minutos usted recibirá un compendio informativo que lo va a actualizar con lo mejor en materia de economía, finanzas y negocios para estar bien informado y tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, David Sayed nos habla sobre el impacto económico en Panamá de las medidas que se podrían adoptar tras la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá. En el reportaje especial, conoceremos cuáles son las claves para tener una economía más próspera en América Latina y Panamá. En marítimo y logística, se prevé crecimiento del comercio marítimo global este año. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. ¿Qué tal, amigos? Tenemos con nosotros aquí en nuestro segmento de análisis al economista y consultor de Pricewaterhouse, David Sayed, con quien vamos a conversar un poquito sobre lo que ha resuelto o ha sucedido después de la visita de Marco Rubio a Panamá en materia del impacto económico que puede tener esto en la economía panameña. David, bienvenido a Financiero News. Bueno, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a todos los que hacen posible esta entrevista. David, para empezar, primer anuncio que se ha hecho, desarrollo de un aeropuerto en Metetí Darién para lo que es el programa de deportación de los Estados Unidos. ¿Qué impacto económico, precisamente económico, puede tener esto en Panamá? Bueno, obviamente va a depender del grado de inversión que sea necesaria, pero podemos más o menos hacer un análisis previo de que va a requerirse no solamente una ampliación y mejora de las facilidades aeroportuarias, sino todos los temas logísticos y todos los temas que tengan que ver con cómo hacer la facilidad de alimentación y de todos los suministros que se necesiten para que esa área opere de mejor forma. Así que puede haber no solamente una derrama económica alrededor, con base a lo que hemos dicho, sino también con la mejora a la seguridad, porque obviamente este aeropuerto va a requerir de más seguridad y por todo lo que esto implica en un área que tiene problemas bastante constantes con seguridad. En materia de la eliminación de Panamá o el corte que va a hacer Panamá del acuerdo de la ruta de la seda, ¿qué impacto puede tener eso en nuestra economía? Bueno, ahí hay dos temas. Obviamente uno es lo del financiamiento, pero la parte de financiamiento creo que Panamá sí tiene buen acceso al crédito, así que eso no debiera tener mucho impacto. Obviamente va a venir una desinversión por parte de China y esto hay que ver si Panamá puede suplirlo en intercambio con mayor inversión norteamericana y quizás también inversión de algunos otros países. O sea, se va a ver en un escenario entonces que queramos traer inversión norteamericana, podemos ver más inversión norteamericana tras esta terminación del acuerdo. Yo creo que parte de lo que se está buscando y parte de lo que se está conversando es, claro, de ir reemplazando inversión china por inversión norteamericana. Y eso puede ser bienvenida porque obviamente las empresas norteamericanas tienen exigencias de temas de corrupción y de transparencia mucho más fuertes que muchas empresas de otros países del mundo. Entonces, esto puede subir un poquito el umbral para las licitaciones y otros temas, y no solamente para inversión que tenga que ver con concesiones públicas, también para inversión en temas totalmente privados. Por otro lado, esta situación que se está generando también a nivel global en la economía mundial, con el tema de las presiones arancelarias, ¿qué impacto puede tener todo esto en la economía panameña? Bueno, todo va a depender de si la guerra arancelaria se hace más fuerte o se incrementa, o si se mantiene donde está y simplemente pasa como con México y Canadá, donde hubo como un alto a la acción y volvieron al nivel donde estaban. Igual está el factor incertidumbre que afecta no solamente la parte del transporte, porque obviamente cualquier guerra arancelaria, especialmente entre Estados Unidos y China, va a generar un impacto en el transporte, en el sector marítimo, en el canal, en los puertos, etcétera, sino también el factor incertidumbre puede afectar también al sector financiero en temas de, bueno, qué y cómo va a ocurrir todas las inversiones o todos los préstamos y los créditos
qué tienen que ver con algunos países y cómo esto puede mover las tasas de interés, el riesgo país y otros temas que afectan al sector financiero. Hay todavía mucha letra que cortar en este tema, David, así que en otra oportunidad te vamos a volver a llamar para ver cómo ha avanzado y evolucionado este asunto y su impacto en la economía panameña. Fue David Sayet, economista y director de consultoría de PwC en nuestro segmento de análisis. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Orlando, por la entrevista. La empresa china de inteligencia artificial DeepSeek está causando un gran revuelo en Estados Unidos y en todo el mundo con su modelo DeepSeek R1, que se dice que puede competir con los grandes modelos de lenguaje desde la fuente. Abrir como ChatGPT-4, DeepSeek R1 puede responder a bajo costo y requiere menos potencia informática. No obstante, la empresa enfrenta acusaciones sobre temas de protección de datos que ha impulsado a varios países de Europa a bloquear su uso, alegando los peligros que representa para los usuarios. En la guerra comercial Estados Unidos versus China, este es otro escenario por el tema de la inteligencia artificial, que a través de DeepSeek se puede producir a costos más bajos versus los sistemas occidentales. Las acciones tecnológicas a nivel mundial se desplomaron después del lanzamiento de DeepSeek el mes pasado. Esta tecnología aparentemente cuesta una fracción de los modelos de inteligencia artificial rivales y requiere chips menos sofisticados. Esto planteó interrogantes sobre las enormes inversiones de Occidente en fabricantes de chips y centros de datos, tomando en cuenta que el mayor fabricante de chips es la empresa estadounidense Nvidia. Estamos de vuelta y vamos a hablar de finanzas personales y su control. Y para ello tenemos con nosotros a Simón Navarro, consultor en materia de emprendimiento, finanzas y bienes raíces. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando. Hoy vamos a hablar de 3 temas importantísimos que son influyentes en la microeconomía de las personas. Hablaremos sobre lo que son las tarjetas de créditos. ¿Son aliadas o enemigas? Y también los préstamos personales o hipotecarios. Por otro lado, también vamos a tocar un tema interesante que son las inversiones, cómo utilizarlas adecuadamente. Comenzamos con las tarjetas de crédito, aliadas o enemigas. Si vamos a tomar en consideración una tarjeta para utilizarla sin tomar en consideración ciertos aspectos, como lo son el pago mínimo y lo que es la fecha de corte y la fecha de cierre, entonces estamos trabajando mal. Tenemos que conocer esos detalles. ¿Qué es el pago mínimo? El pago mínimo es lo que tú vas a pagar de lo que consumes dentro del mes y si no lo pagas en el tiempo de corte, te van a cobrar el 3%, que es aproximadamente la política de los bancos, para pagar antes de la fecha de corte. ¿Qué significa eso? Que tú vas a ir acumulando dentro de tu tarjeta de crédito acumulación de capital, que ese capital se va a generar en intereses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros de una manera adecuada y no volver enemigas las tarjetas? Agarrar esas tarjetas de crédito y pagar antes del corte. Saber que puedo pagar antes del corte. Y así evitamos los intereses acumulados, las penalizaciones por pagos atrasados, que son muy acumulativos y en el tiempo. Un pago mínimo que era aproximadamente $15 se puede convertir en un pago mínimo de 500, 600, inclusive hasta $700 y ese es un tremendo dolor de cabeza. Por otro lado, lo que son los préstamos personales, ¿para qué los podemos utilizar? Los préstamos personales tenemos esa facilidad de poder consolidar deudas y buscar el banco adecuado que te dé una tasa de interés más proyectada para lo que tú necesitas. Un ejemplo claro es que si yo quiero consolidar deudas, para mí, por ejemplo, porque tengo varias tarjetas de crédito, varios préstamos de autos, tenemos que tomar en consideración qué tasa de interés vamos a utilizar, qué banco vamos a utilizar como referencia y adicional a eso tener la capacidad de poder entender cómo se maneja el préstamo. Recuerden que el préstamo personal al principio comienza con intereses y al final va generando a capitales. Entonces van a pagar mucho más intereses al principio de ese préstamo o esa tarjeta y también vas a pagar al final a capital. Por otro lado, las inversiones. ¿Cómo utilizar las inversiones adecuadamente? Utiliza un sistema de información. ¿Cómo voy a poder conocer qué inversiones puedo utilizar? Puedo practicar lo que es la regla de los 3/3 para poder utilizar las inversiones que voy a hacer pagando en una empresa por medio de acciones, generando alguna utilidad por ese lado y por otro lado también buscar productos pasivos que en el tiempo te den plusvalía, como lo son
bienes raíces. Entonces, con este conjunto de información que les he brindado en el día de hoy, creo que podemos entender un poquito más lo que es la microeconomía y tratarla adecuadamente. Así que gracias por esta información que acabo de brindarle y muchísimas gracias, Orlando, por este espacio. Gracias, fue Simón Navarro en nuestro segmento de finanzas y su control. Continuamos y le damos el pase a Leoncio Berrío hasta la redacción de la Agencia de Noticias de Panamá para que nos presente el resumen informativo. Leoncio, bienvenido y cuéntanos. ¿Qué tal, Orlando? Te puedo informar que expertos del sector marítimo apuestan por la digitalización y sostenibilidad de la actividad portuaria. Además, los panameños están optimistas a la hora de conseguir empleo. Por otro lado, el mercado de valores en Panamá se dinamiza con la emisión de bonos y letras del Tesoro del Estado. Veamos los detalles de estas informaciones a continuación. Los barcos representan el 80% del comercio mundial, con Asia liderando el sector al concentrar el 42% de los puertos globales. A pesar de estas cifras, Latinoamérica se encuentra muy por detrás en términos de volumen y capacidad portuaria. Los expertos coinciden en que, al mismo ritmo que avanza la tecnología, también debe evolucionar la capacitación de los empleados en los sectores marítimo y portuario. Además de la transformación digital, se destaca la importancia de fortalecer la integración del sector con la sociedad y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. En otra información, la percepción de los panameños sobre la posibilidad de conseguir empleo muestra una ligera mejoría de acuerdo al informe del Índice de Confianza del Consumidor del mes de enero del 2025, que situó el nivel de desempleo con 92 puntos, donde el 63% de los encuestados estima que va a conseguir un empleo en los próximos 6 meses. Esto a pesar que el panameño se mantiene en niveles de desconfianza, principalmente debido a la incertidumbre sobre la situación económica del país, a pesar que el índice de confianza del consumidor tuvo un leve aumento de 2 puntos en comparación con noviembre del 2024, cuando el índice se situó en 90 puntos. Por último, el mercado de valores en Panamá a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinex, continúa mostrando un sólido dinamismo en las transacciones y entre los movimientos más destacados se encuentra la emisión de bonos por parte de la empresa Vivir Frente al Mar junto a la emisión de bonos del Tesoro realizada por el gobierno panameño. Estas operaciones evidencian la confianza depositada en la calidad crediticia y en el potencial de crecimiento tanto del sector privado como del Estado. Asimismo, el creciente interés por las acciones de fondo resalta la tendencia de los inversionistas a diversificar sus portafolios. El panorama transaccional se complementa con otros instrumentos financieros tales como valores comerciales negociables, acciones preferentes acumulativas, bonos sociales verdes y sustentables, así como bonos hipotecarios, lo que subraya la amplitud y diversidad de operaciones disponibles para los inversionistas panameños. Este ha sido el resumen informativo. Me despido desde la Agencia de Noticias de Panamá y seguimos con más del noticiero Financiero News. Gracias, Leoncio. Vamos entonces ahora a continuar con nuestro informativo y damos paso a nuestro segmento de Marítimo y Logística. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo emitió un informe anual en donde destaca que más allá del 2024 espera que el comercio marítimo aumente en un promedio anual del 2,4% entre 2025 y 2029, mientras que el comercio en contenedores se prevé que aumente un 2,7%. Este crecimiento se verá además respaldado por los avances tecnológicos, la transición a energías más limpias y el desarrollo de las infraestructuras. El crecimiento previsto a mediano plazo dependerá de la evolución de los riesgos a la baja. Entre ellos figuran la guerra en Ucrania, el aumento de las tensiones geopolíticas y las incertidumbres económicas actuales. Regresamos y hacemos contacto hasta Carolina del Norte, donde se encuentra José González, Managing Partner de GCG Advisor, con quien vamos a hablar sobre cómo están los mercados internacionales. José, bienvenido a Financiero News. Encantado, Orlando. Un placer estar con ustedes siempre. José, ¿cómo evalúas la situación global hoy en día? Las
casi 3 primeras semanas de la administración Trump parece que hubieran sido 3 décadas, con una volatilidad en los mercados que, si bien no es grave, refleja estas decisiones, las órdenes ejecutivas, los ires y venires y los efectos que eso podría tener en las economías globales, en la economía de los Estados Unidos y en los mercados de capitales. Sin embargo, Orlando, las bolsas de valores de los Estados Unidos siguen tentando récords históricos en la medida que el mercado, como en la administración de Trump, anterior de Trump, se debate entre si creerle o no creerle. Y si aquello que está decidiendo el presidente Trump tiene o no efectos reales. Los procesos de deportación ya están en marcha. Las tarifas, si bien avanzaron y retrocedieron en el caso de México y Canadá, y podrían hacerlo en el caso de China, hay una llamada que se ha anunciado entre el presidente Xi y el presidente Trump al respecto. La sensación del mercado es que si esta guerra de tarifas avanza, incluso si no avanza, en la medida que las amenazas generan expectativas negativas, la Reserva Federal no bajó las tasas de interés, podríamos ver un efecto en la economía. La desinflación se ha detenido, la inflación ha subido en los 2 últimos reportes del Departamento de Comercio, y la economía, que ha crecido casi el 3%, podría desacelerarse. El mercado sigue creyendo que los resultados corporativos van a sostener los incrementos, pero deberíamos ver más volatilidad hacia adelante. Los mercados se ven agitados hoy por 2 razones: DeepSeek y los aranceles de Trump. ¿Qué lectura le das tú a este tema? En el caso de DeepSeek, lo que sorprendió, porque además el mercado no estaba preparado a la noticia, en la medida que se han hecho anuncios múltiples por las corporaciones vinculadas a la tecnología en términos de los presupuestos de inversión. El presidente Trump anunció en una reunión en la Casa Blanca inversión en el mismo aspecto, que los presupuestos eran inmensos y muchas cosas se habían vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial, la nube, metales críticos, la electrificación, y aparece una compañía china con algoritmos tan poderosos como los existentes de ChatGPT a una fracción del costo. El mercado irá digiriendo eso y iremos viendo si la influencia y el impacto del modelo chino en términos de inteligencia artificial va a tener efecto real en el sector tecnológico, que es el que sigue manteniendo los incrementos en el mercado. Por otro lado, hemos mencionado lo de las tarifas. En el caso de México y Canadá, se han dado un margen de 30 días para ver si se aplican o no, y en el caso de China, se mantiene. En China ha respondido con tarifas del 15%. Esto es un poco más serio de lo que sucedió en la primera administración Trump, en la medida que esto ya es una guerra de tarifas. Los efectos económicos no los vamos a sentir en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Y hay un temor de que la inflación retorne y que las promesas del presidente Trump de controlarla no se cumplan. El mercado a la expectativa y, como dices, volátil, con ansiedad, pero confiando que las cosas van a salir bien. Finalmente, José, ¿qué recomienda a los inversionistas con todo este panorama actual? Recordemos que los mercados están en récords históricos y siguen subiendo en la medida que se espera que los resultados corporativos sigan siendo positivos este año. Sin embargo, ¿cuánto pueden tolerar las valoraciones de mercados con esta volatilidad? Todo va a depender de los indicadores económicos en los próximos meses. De nuevo, el presidente Trump ha gobernado solamente 3 semanas, ¿sí? Y todavía quedan 3 años y meses de diferencia, y veremos qué va sucediendo. En general, la renta fija, los bonos que llegaron casi a 5% de retorno para la nota de 10 años ya han bajado. El mercado de renta fija también está asumiendo que el riesgo no es el mismo. Sin embargo, el oro en récords históricos. El Bitcoin volátil, los criptos volátiles, los inversionistas en general, y cuando uno decide sobre patrimonio, en esta situación es mejor protegerse, buscar acciones sólidas, acaso que paguen dividendos, que tengan fundamentales transparentes y claros, porque podría haber una corrección importante más adelante si esta situación de incertidumbre se mantiene. Muchas gracias. Ha sido José González, Managing Partner de GSG Advisors, en el análisis del mercado. Vámonos ahora nuevamente hasta la redacción de AN Panamá, donde se encuentra Nicomedes Frías, que nos presenta el reportaje especial. Adelante, Nicomedes. Gracias, Orlando. Latinoamérica y Panamá se ubican entre las regiones más pobres del mundo.
Según el Banco Mundial, el 11% de la población vive en pobreza extrema. Analistas internacionales nos dan su opinión de cómo podemos hacer para un mayor crecimiento económico. Veamos la nota. Según cifras del Banco Mundial, Latinoamérica es una de las regiones más pobres y poco desarrolladas del mundo, por debajo del 50% de la línea de la pobreza. Autoridades y especialistas económicos internacionales nos dan su opinión sobre las claves que impiden a la región tener una economía más próspera. Tenemos problemas severos como pobreza, desigualdad e inequidad, y hay una desinstitucionalización importante en nuestro continente. De ahí que debamos prender todos los motores de la economía para salir adelante. Me refiero a la economía pública, la economía privada, la economía asociativa, popular y solidaria, social y solidaria, como se llama en algunos casos. La combinación entre ellos, instituciones sanas y estables, un compromiso de los gobiernos por generar pactos fiscales a favor de la igualdad. Yo creo que esto es muy importante. Pareciera que los problemas son los mismos en la región. Para salir de ellos, se necesita disposición gubernamental y sólidas y verdaderas alianzas en el sector privado, para así encender todos los motores de la economía. No tenemos la infraestructura que tienen otras regiones, como puede ser Europa, con el ferrocarril o las carreteras, que dependemos en el transporte aéreo, no solo para viajar a nivel de turismo o de negocios, pero también transportar incluso cargas, mercancías importantes para nuestra vida regular, diaria, necesaria. ¿Qué necesitamos en la región? Primero necesitamos las políticas gubernamentales que nos apoyen al gobierno para poder seguir creciendo y creando más conectividad dentro de nuestra región, pero también desde nuestra región a otras partes del mundo. Expertos señalan que la mala política también tiene parte de culpa del poco desarrollo. Sin embargo, aclaran que la ruta a seguir está aún en nuestros propios países. Sobre todo la inversión de los empresarios de sus propios países. Nos lo decía ahora un ponente, el 80% de la inversión en el Perú viene de los empresarios locales. ¿Qué les pasa a los empresarios locales? Uno, que conocen mejor que nadie su país, y dos, que les duele más que a nadie. Les duele en el alma. Gracias, Nicomedes. Amigos, con esta información llegamos al final de nuestro programa y nos despedimos, no sin antes reiterarles que pueden volver a ver esta edición en nuestro canal de YouTube y a través de nuestras redes sociales. La invitación para la próxima semana con la información que usted necesita saber para tomar buenas decisiones. Hasta pronto.